De una manera u otra, todos nosotros hemos experimentado lo que es el uno perderse una oportunidad, las oportunidades perdidas, cuando dejamos pasar la fecha de algo y no tenemos esa oportunidad de volver a tenerla. Puede ser que no hayamos renovado el marbete y algunos están recordando ahora. Se nos pasa la fecha del especial de un producto, se agotan las taquillas o ya no hay espacio en un teatro. Se nos olvidó la fecha de una inscripción o se llenó el último asiento disponible de un avión justo antes de nosotros. Son experiencias que todos nosotros de una manera u otra hemos tenido. Y si estamos conscientes de lo que hemos perdido, de la oportunidad que perdimos, podemos sentir dolor o frustración. Pero si no estamos ni conscientes de esa oportunidad perdida, seguiremos indiferentes como si nada hubiera pasado. Algo así sucede con la palabra de Dios y con el anuncio de la salvación que la palabra contiene. Y yo quisiera que consideráramos el caso del apóstol Pablo durante su primer viaje misionero. Este es un hombre que era un perseguidor de la iglesia de Cristo, un gran fariseo, famoso por su escrupulosidad en apegarse a la ley del Antiguo Testamento. Y ese furioso seguidor de la ley persiguió así a los cristianos, pero Dios los rescató. Y Dios ahora puso tal inquietud de alcanzar el corazón de los hombres que él se embarcó en una época difícil para viajar, en un viaje misionero para predicar el evangelio a las almas. Cristo no había sido predicado en la mayor parte del mundo conocido, pero el Señor le levantó a él como un instrumento para que el evangelio llegara a personas que nunca habían escuchado del evangelio de salvación. Jesús mismo se aparece a Pablo, a ese perseguidor suyo, y lo convierte ahora en un seguidor de él. Dice en Hechos 26, cuando Pablo está narrando lo que le pasó, que Cristo le dijo: levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como testigo y ministro, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Dice: yo te envío, Pablo, para que tú abras ojos de ciegos, para que vean la luz. Obviamente estas personas pensaban que veían. Y de hecho, si Pablo les decía que eran ciegos, se ofendían. Pero Dios le dice: esa es tu misión. O como dice aún también: yo quiero que tú les traslades del dominio de Satanás a Dios. Si Pablo les decía: ustedes están bajo el dominio de Satanás, estas personas se hubieran ofendido. Pero cuando Dios explica la misión, eso es lo que dice: Pablo, tú vas a librar a personas que creen que son libres, pero que están bajo el dominio de Satanás, para que ellos vengan a la libertad que solo Dios ofrece. Esa es tu misión, Pablo. Esa es la encomienda. Y Pablo, cumpliendo con esta encomienda, recorre varias ciudades de Asia Menor, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, predicando el evangelio por doquier. Y la estrategia que él utilizó fue ir en primer lugar a las sinagogas de los judíos y hacer primero contacto con estas personas para luego poder así seguir predicando el evangelio a los demás. Y así él llegó a Antioquía de Pisidia, según Hechos 13, versículo 14, donde en la sinagoga le pidieron que si él tenía alguna palabra que decir, que le diera una exhortación a los asistentes a la sinagoga de aquel día. Entonces pueden imaginar que Pablo no desperdició esa oportunidad. Y él inmediatamente se puso en pie y empezó a hablar. Y
En unos instantes vamos a ver un resumen de lo que Pablo les dijo a ellos en ese momento, pero por ahora yo quisiera llamar vuestra atención al versículo 46 de Hechos capítulo 13. Versículo 46 de Hechos 13. Y leamos estas palabras. Dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, o nos vamos a donde los que no son judíos. Otra edición de la misma Biblia de las Américas traduce: os juzgáis indignos de la vida eterna. Es la misma manera de decir lo que dice no os juzgáis dignos o os juzgáis indignos. Es la misma idea, pero que aparece en el texto. Y nos encontramos entonces delante de personas que estaban teniendo la oportunidad de obtener lo más grande que ellos podían alcanzar jamás: la vida eterna en Cristo Jesús. Esta fue la oportunidad que ellos tuvieron de escuchar el evangelio de salvación. Y es posible que estas personas no volvieran nunca más a tener una oportunidad como esta. Recuerden, era un lugar en Asia Menor donde no había llegado el evangelio, y llega este predicador por primera vez. Ellos empiezan a escuchar acerca de Jesucristo. Y Pablo les mencionó primero la necesidad de la predicación de la palabra, que no es una opción. Eran judíos, ellos ya tenían la palabra de Dios, la palabra del Antiguo Testamento, pero necesitaban escuchar del cumplimiento de esa palabra que tenían en la persona de Jesús. Pablo le dice: es necesario, era necesario que viniera y predicara la palabra. En segundo lugar, también les habló de cómo ellos estaban rechazando el mensaje del evangelio y cómo eran responsables de las consecuencias de ese rechazo. Y por eso les dice que era como si ellos se estuvieran considerando indignos de la vida eterna. Dice: la actitud que ustedes están mostrando hacia el evangelio es como si ustedes dijeran: no, yo no soy digno de tener vida eterna. Y en tercer lugar, Pablo les anunció que por esa razón ya él no volvería a tenerles a ellos en el centro de atención, sino que se volvería donde los no judíos a hablarles del evangelio, lo cual también sería una terrible consecuencia para todos ellos. Así que veamos cómo en primer lugar estas personas se encuentran frente a una gran oportunidad de salvación. Frente a una gran oportunidad de salvación. Antioquía de Pisidia era una ciudad de importancia en la región de Asia Menor. Y por el nombre podemos ver que era de origen griego el nombre de la ciudad, en honor a Antíoco I, hijo de uno de los sucesores de Alejandro Magno. Pero a pesar de ese origen, aparentemente no muchos griegos quisieron ir a vivir, a establecerse en ese lugar. Y los romanos, cuando ya ellos tienen su imperio, quisieron aprovechar ese vacío cultural y establecer una colonia romana en ese puesto. Y se mudaron unos 3,000 veteranos romanos desde el norte de Italia para vivir allí. Y tenían incluso un templo en honor a Augusto César, porque recuerden que los césares eran adorados como dioses. Para cuando Pablo llega, lo que hay es una amalgama de tradiciones frigias, latinas y griegas. Y aunque había una comunidad judía, como podemos ver en el contexto por lo de la sinagoga, tampoco era que había una presencia dominante en aquel lugar. Y nos podemos imaginar a Pablo llegando a esta área en que las personas están dominadas por una diversidad de creencias paganas. Y él viendo cómo estas personas están perdidas, confundidas, no conocen quién es Jesús y qué él vino a hacer a este mundo. No tienen ni idea. Y aquí llegan Pablo y Bernabé. Se dirigen a la sinagoga de los judíos de la ciudad y allí entonces encontramos el registro del discurso más largo que tenemos de Pablo en el libro de los Hechos. No quiere decir que eso fue el discurso más largo de Pablo, pero al menos vemos la importancia que Lucas, el escritor de este libro de Hechos, dio al poner este espacio
de explicar, de poner todas las cosas que Pablo trató de explicar a los que estaban escuchando en aquel lugar de Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé pudieron congregarse allí durante 2 sábados consecutivos. Ellos vienen, hablan un primer sábado y las personas le dicen: sigan viniendo, vengan en la semana que viene y sigan hablándonos. Y se reúne una gran cantidad de personas. Dice el versículo 44 que toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, lo cual implica que no habían solo judíos, sino que también gentiles de la ciudad tuvieron curiosidad y fueron a la sinagoga para escuchar a estos hombres. Y ya viendo un breve recuento de lo que Pablo les habló, nosotros podemos decir lo siguiente. En los versículos 16 al 22 de este capítulo vemos cómo Pablo les hace un recuento de la historia del pueblo de Israel hasta David, hasta la historia del rey David. Luego les cuenta en los versículos 23 al 25 que Jesús es el Mesías prometido de la descendencia de David, y cómo Dios preparó, allanó el camino por medio de Juan el Bautista hasta que viniera el Mesías. Y en el versículo 26 les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Si ustedes están recibiendo de parte de Dios palabra de salvación, lo que ustedes están escuchando puede hacer la diferencia entre vida y condenación. Dios les está hablando, Dios les está enviando una oportunidad para salvarse y evitar una condenación perpetua. Y es ahí donde les explica, desde los versículos 27 al 29, acerca de la muerte del Señor Jesús de manos de las autoridades romanas y judías, y cómo todo eso fue según las Escrituras. Luego entonces le habla de la resurrección de Jesús, un tema muy importante en el libro de los Hechos, mostrando que ese Jesús que estaban predicando los cristianos estaba vivo, que Él murió, lo mataron, pero que Él resucitó. Y muestra aún esto con las Escrituras. Y luego en los versículos 38 al 41 les predica el perdón de pecados y la doctrina de la justificación por la fe. Cómo ellos pueden venir a tener todos sus pecados perdonados creyendo solamente en Jesucristo. Dice: por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué se anuncia el perdón de los pecados? Bueno, porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Porque alguien puede oír esto y dice: les anuncio perdón de pecados. Eso es como que alguien quizás trate de venderme a mí una marca muy buena de champú. Alguna persona puede oír el anuncio del perdón de pecados y decir: ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pero realmente era lo más importante que ellos podían escuchar. Era lo que precisamente necesitaban: el perdón de los pecados. Y Pablo está diciendo: oigan, yo les traigo ese anuncio. Yo les traigo la solución para el problema más grande que ustedes tienen: separación de Dios por causa de haberle ofendido con vuestros pecados. Pero muchos menosprecian esa oferta, no les interesan, como de hecho ocurrió en este caso. Pablo les enseña que ya el Mesías prometido, que ellos tanto anuncian y decían creer, ya había venido. Ya Él vino en el cumplimiento de la palabra de Dios. El Evangelio es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado a Israel. No hay que seguir esperando más. Lean entonces ahora conmigo la porción desde el versículo 42 en adelante. Y ahí veremos entonces el contexto más amplio de esa porción que nosotros leímos al principio. Dice el versículo 42: al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor.
Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación. Fíjense qué es lo que él lleva, la salvación. A fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos aquí cómo Pablo les explica la prioridad de que el evangelio fuese predicado en primer lugar a los judíos. Qué gran oportunidad. Qué gran oportunidad, pero una oportunidad que ellos desperdiciaron. Y estamos frente a lo que en teología se ha llamado la libre oferta del evangelio. Cómo el evangelio es ofrecido libre y gratuitamente a todos. No todos terminan siendo salvos, pero vemos en la palabra de Dios cómo la invitación se hace a todos, como nosotros encontramos en Isaías 55, esta oferta indiscriminada. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad. Comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí y escuchad, y vivirá vuestra alma. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dejen de estar comiendo tonterías en la calle. Esto es comida. Dice, no traten de pasar la vida buscando lo que les va a llenar, les va a satisfacer, les va a dar plenitud, cuando ya lo tenemos en Dios. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Esa es una invitación general que hace la palabra de Dios, la misma con la que termina la Biblia en Apocalipsis 22:17. El que oye, ven, dice el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Vengan, vengan, vengan. Pero no vienen. Ven, hay una invitación abierta, pero a las personas no les interesa. A los judíos no les interesó. Así los judíos se encontraban frente a una gran oportunidad de salvación. La primera vez que escuchaban una explicación del evangelio, y para muchos fue precisamente la última oportunidad. Así que habiendo visto cómo primero se estaba de frente de una oportunidad de salvación, quisiera que ahora veamos algo de lo que es estar de espaldas a una gran oportunidad de salvación. De espaldas a una gran oportunidad de salvación. En Juan 1:11, el apóstol Juan habla de cómo Cristo vino a este mundo, enviado desde el cielo por Dios el Padre. Y dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Dice, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y lo que estamos viendo aquí es una muestra más de ese rechazo que los judíos tuvieron hacia nuestro Señor. Por eso Pablo les dice en el texto que estamos considerando en Hechos 13:46, ustedes rechazaron la palabra y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Es como si ustedes estuvieran excluyendo a ustedes mismos. Pablo les está diciendo de una forma irónica, ustedes están condenando a vosotros mismos. No, yo no soy digno de la vida eterna. Con ese rechazo, eso es lo que ustedes están diciendo. Yo no soy digno de esa vida eterna.
O como algunas personas dicen de una forma que no tienen ni idea de lo que afirman, bueno, pues me iré al infierno entonces. Y no tienen ni idea de lo que esas palabras implican. Al rechazar la palabra de Dios, ellos estaban haciendo indignos de la vida eterna. Y las personas quizás no lo verbalicen siempre así. Ellos nunca dicen me considero indigno de la vida eterna. No, no, que Dios no me salve a mí porque yo soy demasiado indigno. No lo expresan de esa forma. Es la actitud lo que Pablo está diciendo. Ustedes rechazan la palabra y tienen una actitud de excluirse a vosotros mismos del beneficio de las promesas del Evangelio. Y observen cómo en este caso la salvación se describe con la frase vida eterna. Vida eterna. Lo que promete Dios en Cristo es vida eterna. Por eso Cristo decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que la tengan de verdad. La gente quiere vida, vitalidad. Bueno, quien de verdad puede prometernos vida, la vida eterna, la de verdad, es Dios. Dice, yo he venido para eso, dijo Cristo. Pero ustedes se están considerando indignos de esa vida. Se están excluyendo a vosotros mismos. Obviamente el contraste es condenación eterna. Así como el Evangelio promete vida eterna, la promete porque la otra opción es perdición eterna. Dios les estaba dando la oportunidad de sus vidas. Sin embargo, la actitud de los judíos era equivalente a darle la espalda a Dios. El Señor Jesucristo en una ocasión dio una ilustración, ¿no?, de una parábola con un cierto hombre que hizo una gran cena e invitó a las personas. Y él recibió diversas reacciones a esa invitación. Dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, yo he comprado un terreno, necesito ir a verlo, te ruego que me excuse, no voy a poder ir a tu cena. Es una excusa justificada, ¿verdad? Justificable. Dice, y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Oye, mira, eso, compré unas yuntas de bueyes que necesito chequear, porque tú sabes cómo son las cosas. Después no lo puedo devolver en la tienda. Estos tractores, no, tengo que chequearlos. Parece una excusa razonable. También otro dijo, mira, me he casado y por eso no puedo ir. Oye, se casó el hombre. Cualquiera pensaría que este hombre va a entender. Dice, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Jesús dio esta parábola precisamente para ilustrar cómo los judíos tuvieron la misma actitud hacia él que tuvieron aquellos hacia Pablo, la misma actitud. Menospreciaron la invitación. Cristo les hablaba de una promesa de vida eterna y a ellos no les interesó. A ellos no les interesó escuchar del perdón de los pecados. ¿Para qué? Menosprecian, desperdician la oportunidad de salvación por un sinnúmero de excusas baratas y tonterías comparativamente superfluas. Y quizás para ti que estás aquí sentado en esta mañana, también sea tu situación, donde has escuchado vez tras vez la explicación del Evangelio en este y en otros contextos diferentes, y siempre tú tienes una buena excusa que Dios está obligado a aceptar. El problema es que Cristo lo que hace en esta parábola es mostrar que ni siquiera esas buenas excusas eran válidas. Para la salvación no hay excusa que valga. No hay excusa que valga lo que Cristo está diciendo.
Si el hombre de esta parábola se molesta porque los hombres menospreciaron la invitación a una cena, ¿se pueden ustedes imaginar la reacción de Dios hacia aquellos que menosprecian la invitación que Él hace para que participemos de la vida eterna en su Hijo? Y vean cómo termina esta parábola. Hay una sentencia determinante. Los que habían sido inicialmente invitados y que menospreciaron la invitación habían perdido para siempre la oportunidad de participar de esa cena. Dice, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ninguno la probará. Uy, ¿qué está diciendo Cristo? Ustedes han escuchado la ley de Dios, tienen la palabra en sus manos. Ahora les anuncio el evangelio, lo mismo que estaba haciendo Pablo, y ellos la rechazan. Mataban a los profetas. Dice, ustedes no van a gustar de la cena que yo tengo reservada en el reino de los cielos. Una oportunidad desperdiciada. Y eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Hemos visto hasta ahora, frente a una oportunidad de salvación, de espaldas a una gran oportunidad de salvación. Veamos ahora cuando la oportunidad de salvación se va. Cuando la oportunidad de salvación se va. Una vez más, en el versículo 46 de Hechos capítulo 13, nosotros vemos que Pablo les dice, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pablo está diciendo, me voy a los gentiles. Vean que hay una consecuencia ante el rechazo que ellos habían manifestado. Ya que la rechazáis, nos vamos. Nos vamos a los no judíos. El rechazo de los judíos fue la causa detrás del movimiento de Pablo de ir hacia los no judíos. Pero Pablo les dice que su misión es conforme a las Escrituras. No era un plan B de algo que quedó mal. Porque les cita inmediatamente en el versículo 47 Isaías cuando dice, te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Dice, ya en Isaías lo había dicho, que iba a ser necesario llevar este evangelio a los gentiles. Y algunos han llamado a esta cita del Antiguo Testamento la gran comisión del Antiguo Testamento. Porque vemos desde ya cómo en el Antiguo Testamento se contemplaba que el evangelio llegara a hombres y mujeres no judíos del mundo. Y ante esa cita los judíos no tenían nada que argumentar porque le estaba citando las Escrituras. Se quedaron sin palabras. Y lo que hizo Pablo al moverse hacia los gentiles no fue una falta de amor. Pablo no estaba diciendo, no los quiero. No, Pablo tenía un gran amor hacia su pueblo. En Romanos 9:3 él dice, yo desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Dice, si yo pudiera, yo mismo quisiera perderme para que ellos se salven. Wow, eso es amor. Eso es amor. O sea que no, él no estaba diciendo, ya yo no los quiero a ustedes. Es que tenía una nueva misión. Y en otros dos lugares del libro de los Hechos, él repite esta encomienda. En Hechos 18:6, dice, pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Él siguió insistiendo en ir a lugares donde estaban los judíos, en las sinagogas, en otras ciudades. Pero también recibía el mismo rechazo. Y él decía, me iré a los gentiles. Y el libro de Hechos termina con una nota similar. Pablo le cita de nuevo el profeta Isaías y le dice, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y en ese contexto les dice, sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Hechos 28:28. Ellos sí oirán. Y gracias a Dios que sí, que los gentiles han escuchado. Y por eso ha llegado el evangelio aún a nuestros lugares. La base de operaciones de Pablo ya no sería la sinagoga. Ya él se iría a predicar a los no judíos. Y aquí hay una lección muy importante que yo quiero que tú prestes atención. La gran disponibilidad de la oferta del evangelio
no significa ni garantiza la permanencia de esa oferta. Hoy en día el evangelio está disponible. La oferta está aquí puesta delante de ti, pero la gran disponibilidad de la oferta del evangelio no significa ni garantiza la permanencia de esa oferta. Por eso hay un sentido de urgencia en la oferta, porque precisamente es temporal. Esa oferta no durará para siempre. Mire, yo estoy buscando aquí el especial que ustedes pusieron de las neveras. Ay, no, señor, eso la semana pasada se acabó. Sí, ya ahora cuesta 10,000 pesos más. Se acabó la oferta. Ay, ay, ay. Pero aquí no estamos hablando de un producto. Aquí no estamos hablando de algo temporal. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Es salvación o condenación eterna. Y a veces Dios no se lleva a la persona. No es que se muere la persona y ya no tiene oportunidad. A veces se lleva el instrumento por el cual el evangelio llega a las personas, que era lo que estaba ocurriendo aquí. Dios puede quitarle la oportunidad a una persona para que no oiga más el evangelio, llevándoselo. Pero otras veces se lleva a la persona que les habla del evangelio, que les predica el evangelio. Y amigos, viene el día cuando ya no habrá más oferta. Cuando esa oferta universal, libre del evangelio, se acabará. Viene ese día. Y la Biblia plantea eventos en que la oportunidad de salvación queda dramáticamente ilustrada. Dos casos son el diluvio en los días de Noé y la destrucción de Sodoma y de Gomorra en los días de Lot. El mismo Jesús expresó que eso ocurriría con las personas cuando Él volviera otra vez a la tierra. En Lucas 17:26 está lo siguiente, Cristo hablando. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo, dice Cristo, acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, la cual miró atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. En otras palabras, Cristo diciendo, no trates de estar atesorando cosas para ti aquí en esta vida y forjando experiencias, disfrutando de nuevas experiencias que te mantengan el interés de vivir, para que luego te pierdas eternamente en el infierno. Dice Cristo, mejor pierde tu vida ahora en Cristo, para que tú la ganes eternamente y para siempre y tengas la vida eterna. Ese es el mejor negocio, dice Cristo. No pierdas esa oferta. Viene el día cuando se acabará la oportunidad. En el caso de Noé, Noé anunció lo que vendría, pero nadie le prestó atención. Y cuando la puerta del arca fue cerrada, no volvió a abrirse jamás. El tiempo de la oportunidad había pasado y todos, absolutamente todos se perdieron, excepto Noé y su familia. Dice Mateo 24:39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ellos comprendieron, pero cuando ya era demasiado tarde. Cuando ya era demasiado tarde. ¿Cuándo comprenderás tú tu necesidad del perdón de Dios y de la salvación que solamente en Cristo está disponible? Jesús dice que cuando Él venga será similar. La puerta de la salvación habrá sido cerrada para siempre, y podemos imaginarnos la intensidad de las súplicas de las personas alrededor del arca pidiendo que les abrieran. Pero fue Dios quien cerró la puerta y no la volvió a abrir más, sino hasta meses después, cuando las aguas de la tierra cedieron. En el caso de Sodoma y Gomorra, el juicio sorprendió a todos en la ciudad. Solo Lot y su familia pudieron escapar.
Los yernos de Lot incluso tuvieron la oportunidad de escapar. Lot llegó a advertirles a ellos de lo que vendría y lo que hicieron fue tomarlo en broma. Cuando volvieron a abrir los ojos, fue que se dieron cuenta de que se trataba de la realidad más importante de sus vidas, pero desperdiciaron la oportunidad. Tuvieron la oportunidad, pero desperdiciaron la oportunidad. Y como pasó con ellos, así sucederá con todos los que hayan desperdiciado la oportunidad de salvación en esta vida. Cristo es ofrecido gratuitamente hoy. En la hora de la verdad, ¿te encontrarás tú dentro o fuera? ¿Dentro o fuera? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, decía el Señor Jesús en Lucas 13. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Muchos van a querer entrar cuando ya no se pueda, cuando ya la oportunidad se haya ido. Y dirán, ábrenos, Señor. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde sois ustedes. Y si os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Dice, ¿por qué te va a llegar a ti esa hora? ¿Por qué no aceptar la invitación que ahora Él te brinda con la oportunidad de salvación? ¿Por qué no? ¿Qué excusa tan grande te retiene de abrazar a Jesús, de creer en el Evangelio, de tener vida alterna? ¿Qué excusa tienes? ¿Qué es tan grande que vale el infierno para ti? Y esto me lleva a mi último punto. Hasta ahora hemos visto, frente a una gran oportunidad de salvación, de espaldas a una gran oportunidad de salvación, cuando la oportunidad de salvación se va. Y ahora finalmente, ¿cómo aprovechar nuestra gran oportunidad de salvación? ¿Cómo aprovechar nuestra gran oportunidad de salvación? Bueno, Isaías 55, versículos 6 y 7 lo dice. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Qué dice? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras hay oportunidad, busca al Señor. Abandona tu camino de pecado. Dice aún el hombre inicuo que abandone sus pensamientos. No te aferres a tu manera de ver la vida y las cosas. Abraza la visión de Dios acerca de ti y del mundo. No te aferres a tus opiniones. Esas opiniones te condenarán si no están conforme a la palabra de Dios. Vean que hay una exhortación. Busca al Señor. Buscad. Hay 4 verbos en estos 2 versículos importantes. Buscad al Señor, llamadle. Abandone el impío su camino, vuélvase al Señor. Hay algo que tú tienes que hacer. O como dice Amós 5:6, buscad al Señor y viviréis. Y yo conozco el pasaje de Romanos 3 cuando Pablo afirma que no hay quien busque a Dios por causa del pecado. Yo lo conozco. Yo lo digo esto porque muchas veces uno termina un sermón como este y desde que uno termina hay 4 mensajes en Facebook diciendo, pastor, pero ¿y qué acerca de Romanos capítulo 3? Bueno, lo que pasa es que yo conozco Romanos 3, pero yo también conozco estos pasajes que yo les he citado a ustedes. ¿Y cuál es la lección? Que Dios invita de corazón a los pecadores a buscarle y a encontrar la vida en Él. Porque solo en Jesús está la vida eterna. Y hay una actitud que corresponde con las personas que de veras están buscando a Dios y su salvación. O sea, cuando tú ves a alguien buscando algo con cierta importancia, tú te das cuenta que esa persona tiene un temor de perderlo, ¿verdad? Tú te das cuenta cuando está buscando y tú dices, ¿qué pasó? ¿Se te perdió algo? Sí, se me perdió algo, sí. Estoy buscando tal cosa, no lo encuentro y levanta cosas, que mueve cosas porque quiere encontrar el objeto. Si Dios te ve a ti, ¿puede decir que tú estás buscando la salvación? ¿Puede decir que tú le estás buscando a Él? Dios te invita a que tú le busques. ¿Pero qué está viendo? ¿Recuerdan ustedes cómo
Pablo dice, ¿ustedes me tratan así, judíos? ¿Me voy a los gentiles? En Romanos 11, Pablo da una lección a los gentiles, a los que no son judíos. Porque ahora el gentil puede decir, Dios desechó a los judíos, ahora nos recibe a nosotros los no judíos y nos enorgullecemos. Y le dice Pablo en Romanos 11, 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellos, y fuiste hecho participante con ellos de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz lo que te sustenta a ti. Está diciendo, nosotros Dios quitó algunas ramas y nos injertó en el olivo que es Él. ¡Wow! Dice él, mira, ten cuidado porque te arranca a ti también. Dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, dice Pablo, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. En otras palabras, hay una actitud que corresponde con las personas que de veras encuentran el evangelio de salvación. Hay una actitud que no es altanera. Y observa cómo enfatiza que hay un tiempo de oportunidad. Ese texto de Isaías 55 que yo les leí. Mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Él puede ser hallado. Pero viene el tiempo cuando esa oportunidad se acabará. El arrepentimiento y la conversión tienen que ocurrir antes que se acabe la oportunidad. La guagua se va. Las palabras de David que le dijo a Salomón son dignas de ser repetidas aquí. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Como esos padres que juegan a las escondidas con sus niños, que nos escondemos también para que nos encuentren. Dice Dios, yo me voy a esconder para que tú me encuentres. Si tú me estás buscando, yo me voy a dejar encontrar. ¿Qué Dios? Pero dice también que si tú no le buscas así, si tú le rechazas, Él te rechazará a ti para siempre. O como dice Jeremías 29, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros. ¡Qué texto tan hermoso! Me dejaré hallar de vosotros. Oh, busca a Dios. ¿Te consideras tú digno o indigno de la salvación? Puedes considerarte indigno en el sentido de los judíos y menospreciar la oferta, o puedes considerarte indigno porque tú eres un gran pecador. Si ese es el problema, lo que precisamente el evangelio te ofrece es el perdón de todos tus pecados. Y ahí está resuelto el problema. ¿Ves? El problema son tus pecados. Precisamente lo que Dios ofrece es perdonarte todos y cada uno de tus pecados. El Señor ha prometido recibir, perdonar y salvar a los de espíritu contrito y humillado. Él se declara enemigo de los soberbios y de los orgullosos que rechazan su oferta de salvación, pero su corazón se inclina a los que reconocen su indignidad. No te hagas indigno de la vida eterna, pero reconoce que eres indigno de la vida eterna. Pero esta historia también tiene algo que nos deja una lección a nosotros los que hemos abrazado el evangelio por la fe. El Señor ha querido unir indisolublemente la salvación de los pecadores con la proclamación de su evangelio por medio de su pueblo. Amados hermanos, Dios nos ha encomendado pregonar el evangelio que dice reconciliados con Dios. Dice un autor, debemos hacer una distinción entre aquella compasión que hace que los hombres realicen actos de filantropía y benevolencia y aquella otra forma más alta de compasión que impulsa a los cristianos a llevar el evangelio. Dice, hacer buenas obras y obras de caridad, eso no es malo, pero hay una obra de caridad que es muchísimo más importante todavía, que es predicar el evangelio de Jesucristo a los pecadores.
Y hermanos, este texto nos recuerda que debemos, como Pablo, brindar a los demás la oportunidad de salvación, hablándoles de Jesús. El Evangelio es lo único que puede realmente salvar y sanar el alma humana. Y en ese sentido es la bondad más grande que tú puedes hacer, compartir el Evangelio con ellos. Jesús tuvo compasión a causa de las consecuencias que el pecado y la maldad traen sobre la humanidad. Él se compadeció de gente enferma y de gente con problemas, de pobreza y demás. Él se compadeció. Pero nada causó más tristeza a su corazón que ver a las almas de los hombres como ovejas que no tienen pastor. Y nosotros debemos sentir lo mismo. No podemos confundir nuestra misión aquí en la tierra. Hermanos, viene un nuevo año. ¿Para qué tú vas a usar tu vida este próximo año? ¿En qué tú vas a invertir toda tu energía, las facultades que Dios te ha dado, las riquezas que Dios te ha puesto para que tú las administres, el tiempo que tú tienes? ¿En qué tú vas a usar tus capacidades? ¿Vas a dejarlo en cosas que se quedan aquí en esta vida? ¿O vas a usar aún hasta la vocación que tú tienes, tu profesión, para que Cristo sea exaltado, para que las personas escuchen el Evangelio, para que el reino de Dios avance en la tierra, para que las personas conozcan del Jesús que tú amas y que te salvó? Determina delante de Dios vivir este próximo año para la gloria de Dios. El profeta Jonás se ofendió y se molestó cuando Dios mostró compasión hacia los ninivitas. No podía comprender que Dios perdonara a otro pueblo que no fuera judío. Y nosotros podemos caer en una actitud semejante y no hacer partícipes a los demás de las buenas nuevas de salvación que tenemos en nuestras manos. Para algunos que están a tu alrededor, la única oportunidad de escuchar el Evangelio serás tú. Predica a Cristo. Habla de Cristo. Pero para otros que están aquí, esta puede ser la última oportunidad de escuchar el Evangelio. Puedes morir, cualquiera de nosotros puede morir. O puede ser que sencillamente ya tú pierdas tus facultades mentales y no puedas entender el mensaje del Evangelio. O puede ser sencillamente que Dios se lleve a las personas de tu vida que te predican el Evangelio. Por todas esas razones, he aquí hoy el día de salvación. Busca a Dios. Búscalo sin tardar. Y te puede dar vida eterna hoy mismo.